Era un día gris y tormentoso en las vastas llanuras de las afueras. El viento soplaba con fuerza, azotando los árboles y levantando polvo sobre la solitaria carretera que atravesaba el paisaje. Las nubes oscuras, presagio de una inminente tormenta, cubrían el cielo, y el silencio del entorno solo era interrumpido por el lejano trueno. El aire cargado de electricidad hacía que cada sonido, por insignificante que fuera, resonara con una intensidad inusual. Los animales se habían escondido, los pájaros no cantaban y parecía que la naturaleza misma contenía el aliento, esperando que el cielo finalmente se desplomara sobre la tierra. En medio de este panorama agreste, un grupo de caballos salvajes corría en libertad, sus cascos resonando contra el suelo con fuerza rítmica y poderosa. Guiados por un imponente semental de pelaje negro como la noche, llamado Espíritu, los caballos se movían como una sola entidad, sincronizados, seguros, y, a pesar de la tormenta que se avecinaba, desafiantes ante los elementos. El brillo oscuro del pelaje de Espíritu se mezclaba con las sombras que las nubes proyectaban sobre las llanuras, convirtiéndolo en un espectro que avanzaba con decisión. Espíritu era conocido no solo por su imponente figura, sino también por su astucia y liderazgo dentro de la manada. Había conducido a su grupo a través de temporadas difíciles, cuando el frío azotaba y los alimentos escaseaban. Frente a depredadores y cazadores, siempre encontraba una manera de proteger a su manada. Su porte majestuoso y mirada alerta eran símbolos de su carácter indomable, y cada caballo bajo su cuidado lo seguía con una lealtad incuestionable. Mientras los truenos se hacían más fuertes y el cielo comenzaba a desprender ligeras gotas de lluvia, Espíritu instintivamente guió a la manada hacia un pequeño valle cercano. Sabía que las tormentas en las llanuras podían ser traicioneras, y un rayo podría ser fatal si los atrapaba en campo abierto. Sin embargo, a medida que avanzaban hacia el refugio, un sonido diferente, casi imperceptible al principio, llegó a sus oídos. Con el tiempo, la mujer no solo vivió con la gratitud de haber recuperado a su bebé gracias a Espíritu, sino que esa experiencia se convirtió en el motor de un cambio profundo en su vida. Lo que había comenzado como un suceso extraordinario se transformó en una causa que la impulsó a actuar. Decidió dedicar su tiempo y energía a la protección de los caballos salvajes, en especial la manada de Espíritu, quienes ahora representaban para ella mucho más que animales en libertad, eran guardianes de una armonía natural que debía ser preservada. La mujer, que antes no había pensado mucho en el estado de conservación de las tierras que rodeaban su hogar, se convirtió en una voz incansable en defensa de los derechos de los caballos salvajes. Descubrió que muchos de los terrenos donde pastaban y corrían libremente estaban amenazados por proyectos de desarrollo y expansión agrícola. Lo que había sido su refugio por generaciones corría el riesgo de desaparecer. Así que, con la misma determinación que la había llevado a buscar a su hijo durante la tormenta, comenzó a organizar campañas para proteger ese hábitat. Formó una comunidad de personas afines que también veían el valor en preservar las tierras salvajes, no solo por los caballos, sino por la biodiversidad que albergaban. Reunió fondos, organizó charlas y conferencias, y comenzó a educar a las personas sobre la importancia de mantener un equilibrio con la naturaleza, respetando los territorios que no nos pertenecen. En sus discursos, relataba la historia de Espíritu y el bebé, tocando el corazón de todos aquellos que la escuchaban. Era imposible no emocionarse con la idea de que un caballo salvaje, símbolo de libertad y fuerza indomable, hubiera sido capaz de un acto tan noble y protector. La comunidad, inspirada por su pasión, empezó a movilizarse. Se realizaron protestas pacíficas, se firmaron peticiones, y poco a poco, la causa ganó tracción en las esferas políticas locales. La historia del caballo salvaje que salvó a un bebé se convirtió en un emblema de la lucha por la protección de la fauna y flora local. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, y pronto, lo que había comenzado como una experiencia personal, se transformó en un movimiento más amplio en favor de la conservación. Espíritu y su manada, ajenos a todo el revuelo, continuaron su vida en las vastas praderas, pero ahora, gracias a los esfuerzos de la mujer, tenían garantizado un futuro en esas tierras. Los terrenos donde ellos vivían fueron declarados zona protegida,
y cualquier intento de desarrollo o interferencia humana fue prohibido. La mujer sentía que, de alguna manera, estaba devolviendo el favor que Espíritu le había hecho al salvar a su hijo. Pero su impacto no se detuvo ahí. Comenzó a visitar escuelas locales, llevando su historia a los más jóvenes. A través de programas educativos, enseñó a las nuevas generaciones sobre la importancia de respetar a los animales salvajes y su hábitat. Inspiró a muchos niños y niñas a interesarse por la vida silvestre y el medio ambiente, mostrando que la relación entre los humanos y los animales es mucho más profunda de lo que a veces creemos. La historia de Espíritu y el bebé también fue compartida en documentales y libros, capturando la imaginación de personas en todo el mundo. Los mensajes de apoyo llegaban de todas partes, y con el tiempo, lo que comenzó como un pequeño movimiento local se convirtió en una causa internacional. Otras áreas que albergaban manadas de caballos salvajes fueron también objeto de esfuerzos de conservación, y la figura de Espíritu se convirtió en un símbolo de la resistencia y la compasión de la vida salvaje. Al final, la mujer no solo había salvado a su hijo ese día en la tormenta, sino que también, gracias a ese encuentro inesperado, había encontrado una nueva misión en su vida: proteger a los seres que habían protegido a los suyos. Espíritu y su manada continuaron galopando libres, sus cascos resonando sobre la tierra que, gracias a los incansables esfuerzos de la mujer y su comunidad, seguiría siendo su hogar durante muchas generaciones más. Esta historia no es solo sobre un caballo salvaje que encontró a un bebé en la carretera. Es un recordatorio de cómo los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre, y cómo, si escuchamos con el corazón abierto, podemos encontrar en los animales una sabiduría y una bondad que nos enseña a ser mejores seres humanos. El tiempo pasaba, y la tormenta arreciaba, pero Espíritu no se movía de su posición. Permaneció allí, firme, como un guardián protector. La manada, aunque inquieta, permanecía cerca, esperando a que el líder tomara una decisión. Sabían que su seguridad dependía de él, pero también sentían que algo especial estaba ocurriendo. Finalmente, la tormenta empezó a amainar, y el llanto del bebé, aunque más suave, aún resonaba en el aire. Espíritu, que nunca antes había cuidado de una criatura tan pequeña y frágil, sentía la urgencia de actuar, pero también sabía que necesitaría ayuda. El bebé no podía quedarse allí solo, pero tampoco podía ser llevado por la manada. No sabía cuánto tiempo más el pequeño podría resistir sin los cuidados de su especie. Espíritu emitió un llamado, un sonido fuerte que resonó en la distancia, esperando que alguien, quizá un humano, lo escuchara. Aunque siempre había desconfiado de ellos, sabía que necesitaba la intervención de una criatura que pudiera comprender el verdadero peligro en el que se encontraba ese bebé. Mientras corrían por las praderas, algo inusual captó la atención de Espíritu. A lo lejos, en la orilla de la carretera desierta, entre los matorrales que bordeaban el camino, un sonido suave y casi imperceptible resonaba en el aire. No era el viento, ni el rugir lejano de la tormenta. Era un llanto. Espíritu, con sus sensibles oídos atentos, frenó en seco y miró hacia el origen del sonido, sus ojos oscuros fijándose en un pequeño bulto que se movía débilmente entre la maleza. Su instinto lo empujaba a seguir adelante, a llevar a su manada lejos del peligro de la tormenta. Pero algo lo retuvo, un impulso que no podía ignorar. Sin dudarlo, Espíritu comenzó a caminar lentamente hacia la carretera, separándose de los otros caballos, que lo observaban con curiosidad y cierta cautela. El resto de la manada, aunque inquieta, respetaba la decisión del semental, y permanecía en su lugar, observando atentamente lo que él haría a continuación. A medida que se acercaba, el sonido del llanto se hacía más claro, aumentando de intensidad con cada paso que daba. El viento arremolinaba las hojas caídas y la fina llovizna que caía comenzaba a convertirse en una lluvia más intensa, pero Espíritu no detuvo su avance. Con cada paso que daba, el suelo bajo sus cascos resonaba como un eco en el vacío, hasta que finalmente llegó al borde de la carretera. Allí, bajo un matorral seco y apenas protegido de la lluvia que comenzaba a caer, se encontraba un bebé humano, abandonado, envuelto en una manta empapada por el agua.
Su pequeño cuerpo temblaba por el frío, y el rostro, rojo y cubierto de lágrimas, expresaba la desesperación que sentía en ese momento. El llanto, que al principio había sido suave, se volvía cada vez más desesperado, como si el bebé supiera que su vida estaba en peligro. La imagen de esa pequeña criatura indefensa, vulnerable ante los elementos, provocó una reacción inesperada en el corazón del caballo salvaje. Espíritu, movido por una fuerza instintiva que no comprendía del todo, bajó su cabeza hacia el bebé. Sus grandes ojos, llenos de sabiduría y compasión, se encontraron con los del pequeño, que, sorprendentemente, dejó de llorar por un instante. El contacto visual entre ambos, aunque breve, fue intenso. Parecía como si el bebé, en su inocencia, reconociera la protección que Espíritu le ofrecía, una conexión pura y casi mágica. Era como si, en medio de aquella desolación, el bebé comprendiera que no estaba solo. El semental se mantuvo inmóvil, protegiendo al bebé de la lluvia con su gran cuerpo. Las gotas de agua resbalaban por su pelaje oscuro mientras los truenos resonaban a lo lejos, pero nada de eso lo hizo retroceder. Espíritu era un animal salvaje, acostumbrado a la libertad y a evitar a los humanos, pero en ese momento, su instinto de protección superaba cualquier miedo o duda que pudiera tener. El pequeño ser frente a él era demasiado frágil como para ser ignorado. El viento aumentaba su intensidad, y la tormenta parecía inminente, pero Espíritu seguía firme, observando cada movimiento del bebé. Algo dentro de él lo empujaba a cuidar de esta criatura, como si hubiera sido llamado a hacerlo. Sabía que no podía dejarlo allí. Con delicadeza, levantó una de sus patas delanteras y la movió ligeramente hacia adelante, casi como si intentara acurrucarse aún más cerca del bebé, proporcionando un refugio improvisado. Los otros caballos, que hasta ese momento habían permanecido a distancia, comenzaron a acercarse lentamente, sus ojos llenos de curiosidad y asombro. Era un espectáculo inusual, un semental salvaje protegiendo a un humano, y no cualquier humano, sino un bebé. Parecía que, de alguna manera, comprendían la gravedad de la situación. Algunos de los caballos más jóvenes emitían suaves relinchos, inquietos por el clima y la extraña escena ante ellos, pero ninguno se atrevía a interrumpir la conexión que se había formado entre Espíritu y el bebé. El tiempo pasaba, y la lluvia caía con más fuerza. Las gotas golpeaban la tierra con furia, y el viento comenzaba a azotar con más violencia, pero Espíritu no se movía. Sentía la urgencia de actuar, de encontrar una solución para salvar al pequeño, pero también sabía que no podía hacerlo solo. Los humanos habían causado problemas a su manada en el pasado, pero en ese momento, Espíritu entendía que solo un humano podría ayudar a esta criatura indefensa. Emitió un fuerte relincho, un llamado que resonó en la distancia, esperando que alguien, tal vez un humano, escuchara su petición de ayuda. Sabía que, aunque desconfiaba de los humanos, era su única opción. El bebé no podría sobrevivir solo, y Espíritu no podía cargar con él. La tormenta seguía intensificándose, y el tiempo se estaba agotando. Mientras el viento soplaba alrededor de ellos, Espíritu siguió protegiendo al bebé, decidido a no abandonarlo hasta que llegara la ayuda. El destino de ambos, caballo y bebé, parecía ahora entrelazado de una manera que ninguno de ellos podría haber previsto. Espíritu no sabía lo que el futuro traería, pero estaba claro que su vida, y la del bebé que protegía, nunca volverían a ser las mismas. Mientras el agua caía en torrentes a su alrededor, Espíritu no se movió. La tormenta rugía con fuerza, pero el caballo salvaje no abandonó a la pequeña criatura. Los otros caballos, observando desde la distancia, permanecieron cerca, como si comprendieran la importancia del momento. Sus colas se agitaban con el viento, y sus cuerpos temblaban por el frío y la humedad, pero no retrocedieron. Había algo solemne en la quietud del grupo, una sensación de que estaban presenciando algo extraordinario, una conexión entre especies que desafiaba toda lógica. El tiempo pasó lentamente. La lluvia, que al principio caía con fuerza, comenzó a amainar. Los truenos se alejaban poco a poco, y el cielo, aunque aún nublado,
empezaba a dejar entrever ligeros destellos de luz. El sonido de las gotas golpeando el suelo se mezclaba con el suave murmullo de la tierra empapada, creando una atmósfera casi irreal. La niebla comenzó a elevarse del suelo, cubriendo las praderas en un manto de misterio, como si el mundo quisiera envolver ese momento en un velo de quietud y magia. En medio de esta escena casi onírica, un sonido rompió la serenidad. Era un zumbido lejano, apenas perceptible al principio, pero que se hacía más fuerte a medida que pasaban los segundos. Un motor. Espíritu, siempre alerta, levantó la cabeza. Sus orejas se movieron, intentando localizar el origen del sonido, pero no se apartó del bebé. Sabía que algo se acercaba, pero no percibía ninguna amenaza inmediata. Las luces de un coche rompieron la niebla, iluminando la carretera vacía. El vehículo avanzaba lentamente, sus faros parpadeando en la espesa bruma. De repente, el coche se detuvo bruscamente, los neumáticos rechinando contra el asfalto mojado. El conductor, al ver la insólita escena frente a él, no podía dar crédito a lo que sus ojos estaban presenciando. Un caballo salvaje, un imponente semental negro, estaba de pie sobre un bebé humano, protegiéndolo de la tormenta. La puerta del coche se abrió de golpe, y de él salió una mujer corriendo. Su corazón latía con fuerza, y su rostro reflejaba una mezcla de desesperación, alivio y asombro. Era la madre del bebé, que en medio del caos de la tormenta había perdido de vista a su hijo. Lo había buscado frenéticamente, temiendo lo peor, hasta que, por una coincidencia del destino, había encontrado el coche de un desconocido que la ayudó a rastrear el lugar donde lo había visto por última vez. Con lágrimas en los ojos y el corazón encogido, la mujer se acercó lentamente a Espíritu. Sus pasos eran cautelosos, temiendo que el animal pudiera asustarse y huir, pero Espíritu permaneció en su lugar, inmóvil, con su mirada profunda fija en el bebé. La madre, casi temblando, extendió sus brazos hacia el pequeño, sus manos todavía temblorosas por el frío y el miedo. Lo levantó con cuidado, envuelto en la manta empapada, y lo estrechó contra su pecho, susurrando palabras de consuelo. Las lágrimas caían por su rostro, mezclándose con las gotas de lluvia que aún caían suavemente. El bebé, ahora seguro en los brazos de su madre, se acurrucó contra ella, sintiendo el calor y la protección que solo una madre puede ofrecer. El alivio de la mujer era palpable, pero su mente aún no lograba procesar lo que acababa de suceder. Frente a ella, un caballo salvaje había protegido a su hijo en el momento más vulnerable de su vida. ¿Cómo era posible? Espíritu, que hasta ese momento no había mostrado ninguna señal de incomodidad, movió ligeramente su cabeza, como si quisiera asegurarse de que todo estaba en orden. Con una última mirada al bebé y su madre, dio media vuelta y comenzó a alejarse, su andar majestuoso y sereno. La manada, que había estado esperando pacientemente a cierta distancia, lo siguió sin dudar. El sonido de los cascos resonó suavemente en el suelo húmedo mientras los caballos desaparecían lentamente entre la niebla, como sombras en el viento. La mujer, aún atónita por lo que acababa de presenciar, observó en silencio cómo Espíritu y su manada se desvanecían en el horizonte. Sabía que jamás podría olvidar lo ocurrido ese día. Había algo profundamente simbólico en la forma en que ese caballo, una criatura salvaje, había intervenido para salvar a su hijo, algo que parecía trascender el entendimiento racional. Era como si, por un momento, la naturaleza misma hubiera extendido su mano para proteger lo que era más vulnerable. Días después, la mujer no podía quitarse de la cabeza la imagen de Espíritu. El vínculo entre el caballo y su hijo la había marcado profundamente, y sintió la necesidad de saber más sobre esos animales que habitaban las llanuras cercanas a su hogar. Decidió regresar a las praderas, esta vez con más calma, con la intención de observar a la manada desde lejos, sin interferir en su vida salvaje, pero con un profundo respeto por lo que habían hecho. Pasaron semanas, y la madre siguió observando a los caballos salvajes desde la distancia. No intentó acercarse ni domarlos, solo quería entender mejor a esas criaturas que vivían en libertad. Durante ese tiempo,
notó algo especial en la forma en que los caballos se movían juntos, en su comunicación silenciosa, en su lealtad mutua. Espíritu, aunque siempre mantuvo su distancia, la observaba de vez en cuando, como si ambos compartieran un entendimiento tácito, un secreto que los conectaba más allá de las palabras. Con el paso de los meses, la mujer aprendió a respetar aún más el equilibrio de la naturaleza. Comenzó a entender que la vida, aunque impredecible y a veces cruel, también podía ser increíblemente generosa en su capacidad para unir a seres de maneras inesperadas. Espíritu y su manada se convirtieron en un símbolo de esa generosidad, de la compasión que podía encontrarse incluso en los lugares más salvajes y desconocidos. La historia del caballo salvaje que encontró a su hijo se convirtió en una leyenda local, una que la madre relataba a todos aquellos que quisieran escuchar. Pero para ella, no era solo una historia. Era una experiencia que había cambiado su vida para siempre. Con el tiempo, la mujer no solo vivió con la gratitud de haber recuperado a su bebé gracias a Espíritu, sino que esa experiencia se convirtió en el motor de un cambio profundo en su vida. Lo que había comenzado como un suceso extraordinario se transformó en una causa que la impulsó a actuar. Decidió dedicar su tiempo y energía a la protección de los caballos salvajes, en especial la manada de Espíritu, quienes ahora representaban para ella mucho más que animales en libertad, eran guardianes de una armonía natural que debía ser preservada. La mujer, que antes no había pensado mucho en el estado de conservación de las tierras que rodeaban su hogar, se convirtió en una voz incansable en defensa de los derechos de los caballos salvajes. Descubrió que muchos de los terrenos donde pastaban y corrían libremente estaban amenazados por proyectos de desarrollo y expansión agrícola. Lo que había sido su refugio por generaciones corría el riesgo de desaparecer. Así que, con la misma determinación que la había llevado a buscar a su hijo durante la tormenta, comenzó a organizar campañas para proteger ese hábitat. Formó una comunidad de personas afines que también veían el valor en preservar las tierras salvajes, no solo por los caballos, sino por la biodiversidad que albergaban. Reunió fondos, organizó charlas y conferencias, y comenzó a educar a las personas sobre la importancia de mantener un equilibrio con la naturaleza, respetando los territorios que no nos pertenecen. En sus discursos, relataba la historia de Espíritu y el bebé, tocando el corazón de todos aquellos que la escuchaban. Era imposible no emocionarse con la idea de que un caballo salvaje, símbolo de libertad y fuerza indomable, hubiera sido capaz de un acto tan noble y protector. La comunidad, inspirada por su pasión, empezó a movilizarse. Se realizaron protestas pacíficas, se firmaron peticiones, y poco a poco, la causa ganó tracción en las esferas políticas locales. La historia del caballo salvaje que salvó a un bebé se convirtió en un emblema de la lucha por la protección de la fauna y flora local. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia, y pronto, lo que había comenzado como una experiencia personal, se transformó en un movimiento más amplio en favor de la conservación. Espíritu y su manada, ajenos a todo el revuelo, continuaron su vida en las vastas praderas, pero ahora, gracias a los esfuerzos de la mujer, tenían garantizado un futuro en esas tierras. Los terrenos donde ellos vivían fueron declarados zona protegida, y cualquier intento de desarrollo o interferencia humana fue prohibido. La mujer sentía que, de alguna manera, estaba devolviendo el favor que Espíritu le había hecho al salvar a su hijo. Pero su impacto no se detuvo ahí. Comenzó a visitar escuelas locales, llevando su historia a los más jóvenes. A través de programas educativos, enseñó a las nuevas generaciones sobre la importancia de respetar a los animales salvajes y su hábitat. Inspiró a muchos niños y niñas a interesarse por la vida silvestre y el medio ambiente, mostrando que la relación entre los humanos y los animales es mucho más profunda de lo que a veces creemos. La historia de Espíritu y el bebé también fue compartida en documentales y libros, capturando la imaginación de personas en todo el mundo. Los mensajes de apoyo llegaban de todas partes, y con el tiempo, lo que comenzó como un pequeño movimiento local se convirtió en una causa internacional. Otras áreas que albergaban manadas de caballos salvajes fueron también objeto de esfuerzos de conservación, y la figura de Espíritu se convirtió en un símbolo de la resistencia y la compasión de la vida salvaje. Al final,
La mujer no solo había salvado a su hijo ese día en la tormenta, sino que también, gracias a ese encuentro inesperado, había encontrado una nueva misión en su vida: proteger a los seres que habían protegido a los suyos. Espíritu y su manada continuaron galopando libres, sus cascos resonando sobre la tierra que, gracias a los incansables esfuerzos de la mujer y su comunidad, seguiría siendo su hogar durante muchas generaciones más. Esta historia no es solo sobre un caballo salvaje que encontró a un bebé en la carretera. Es un recordatorio de cómo los encuentros más inesperados pueden cambiar nuestras vidas para siempre, y cómo, si escuchamos con el corazón abierto, podemos encontrar en los animales una sabiduría y una bondad que nos enseña a ser mejores seres humanos.